Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar la sorpresa brasileña de Demet y Can, y para cuando terminen de ver este vídeo, se preguntarán, ¿qué pasó realmente? Prepárense para un viaje de giros inesperados, rumores jugosos y un análisis que va a ir más allá de los titulares. Si les gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que cada segundo valdrá la pena. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y que juntos han protagonizado no solo exitosas series, sino también una ola de rumores, especulaciones y, como dice nuestro título, una sorpresa brasileña, que ha dejado a muchos desconcertados. ¿De qué se trata esta sorpresa? ¿Qué relación tiene con ellos? ¿Y por qué Brasil se ha vuelto un epicentro de este misterio? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a desglosar los hechos, analizar las pistas y, si hay suerte, arrojar algo de luz sobre este enigmático acontecimiento. Todo empezó, como tantas cosas hoy en día, en las redes sociales. Una imagen, un comentario, un tuit, algo que encendió la chispa. Y ahí es donde el público, siempre ávido de detalles sobre la vida de sus ídolos, empezó a especular. La conexión brasileña es particularmente intrigante. ¿Se trata de un nuevo proyecto? ¿Un encuentro fortuito? ¿O quizás algo más personal que se ha filtrado y ha causado revuelo? La clave aquí es entender que Demet y Can son dos figuras muy queridas y seguidas, especialmente en Latinoamérica, y cualquier cosa que los involucre genera un interés masivo. Brasil, siendo uno de los mercados más grandes y apasionados por las producciones turcas, se convierte en un escenario natural para que cualquier novedad sobre ellos cause un impacto significativo. Vamos a ir paso a paso. Primero es importante recordar la relación profesional y la química que Demet y Can compartieron en la serie Erkenci-Kuş. Esa conexión en pantalla fue tan palpable, tan real para los fans, que inevitablemente llevó a muchas especulaciones sobre su vida personal. Si bien ellos siempre mantuvieron una postura profesional, la intensidad de su interpretación hizo que el público deseara verlos juntos también fuera de los sets. Y es precisamente esa base de seguidores apasionados la que reacciona con tal fervor ante cualquier indicio de algo nuevo o inesperado. Ahora, hablemos de la sorpresa brasileña. Por lo que hemos podido investigar y seguir en diversas fuentes, esta sorpresa parece estar relacionada con un posible encuentro o evento que tuvo lugar en Brasil, involucrando indirectamente o directamente a Demet y Can. Las teorías son variadas. Algunos sugieren que pudo ser un evento promocional para alguna de sus series que tuvo una gran acogida en Brasil. Otros van más allá y hablan de un posible encuentro personal, quizás con otros artistas brasileños, o incluso un proyecto que aún no se ha anunciado oficialmente. La falta de información concreta es lo que alimenta la especulación. Cuando las estrellas de esta magnitud están involucradas, cualquier pequeña pista se convierte en un gran titular. Y en este caso el hecho de que Brasil sea el epicentro añade una capa de exotismo y misterio que sin duda cautiva a la audiencia. Es fundamental también considerar el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación de estas historias. Un simple post puede ser analizado centímetro a centímetro, cada emoji interpretado, cada silencio cuestionado. La velocidad con la que viaja la información hoy en día hace que un rumor pueda convertirse en una noticia de alcance mundial en cuestión de horas. Y cuando se trata de Demet y Can, con su enorme base de fans en todo el mundo, y especialmente en países como Brasil, el fenómeno se multiplica. Los fans se convierten en detectives, buscando incansablemente cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir las teorías. Ahora, ¿qué pudo haber sido esa sorpresa brasileña en concreto? Si bien no hay una declaración oficial que lo aclare al 100%, las pistas que han circulado apuntan a que podría tratarse de algo relacionado con eventos o reuniones que tuvieron lugar en el país sudamericano y que, por alguna razón, generaron un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas. Pudo haber sido una visita que no se anunció previamente, una aparición inesperada en algún evento, o incluso la colaboración con algún artista brasileño muy conocido. La naturaleza de la sorpresa es lo que ha generado el debate.
¿Fue algo positivo y emocionante, o algo que generó preocupación o confusión? La ambigüedad es lo que ha mantenido viva la intriga. Analizan. O la reacción del público. Es evidente que la sorpresa brasileña tocó una fibra sensible. Muchos se preguntan si esta sorpresa podría significar una nueva etapa en la carrera de Demet, quizás explorando nuevos mercados o colaboraciones internacionales. Otros, más románticos, esperan que esto pueda significar una reconciliación o un nuevo acercamiento entre ellos a nivel personal, a pesar de que sus vidas han tomado rumbos diferentes. La verdad es que ambos son artistas muy talentosos y carismáticos, y su público siempre estará interesado en sus próximos pasos, tanto profesionales como personales. Un punto clave a considerar es la posible confusión. En el mundo de la farándula, a veces las historias se mezclan, los rumores se exageran y las interpretaciones pueden divergir. Es posible que la sorpresa brasileña haya sido algo mucho más sencillo de lo que la imaginación colectiva ha creado, pero que por la fama de Demet ha adquirido proporciones épicas. La falta de confirmación oficial por parte de los involucrados o sus equipos de representación deja un gran espacio para la especulación, y eso, en el universo de los fans, es el caldo de cultivo perfecto para crear sus propias narrativas. Además, no podemos olvidar el factor cultural. Brasil tiene una industria del entretenimiento vibrante y muy conectada con las tendencias globales. La llegada o la mención de figuras internacionales como Demet genera un gran entusiasmo y expectación. Por lo tanto, cualquier evento que los involucre, o que sea asociado a ellos, en suelo brasileño, tiene el potencial de convertirse en una gran noticia. En resumen, la sorpresa brasileña de Demet parece ser un cúmulo de rumores, especulaciones y un interés masivo por parte de los fans ante algún acontecimiento que tuvo lugar o se originó en Brasil y que involucra a estos dos populares actores. Lo que realmente pasó, hasta que haya una confirmación oficial, sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que este episodio demuestra el poder de influencia que tienen Demet y la dedicación de sus seguidores, quienes están siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos. Y así llegamos al final de este intrigante análisis sobre la sorpresa brasileña de Demet Hemos explorado las posibles razones detrás de esta noticia, el impacto que ha tenido en las redes sociales y la curiosidad que ha generado entre los fans. Si bien no tenemos todas las respuestas, esperamos haberles brindado una perspectiva clara de lo que pudo haber sucedido y por qué ha causado tanto revuelo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir trayendo contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la sorpresa brasileña de Demet ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es sumamente valioso. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo enganchados, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet para que todos podamos seguir debatiendo sobre este misterio. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.